negocio con ese tema. ¿Cuál es su valoración sobre eso? El pueblo dominicano no cree en las Fuerzas Armadas como instrumento de seguridad y de control para garantizar la seguridad y el control fronterizo. Lamentablemente, cada día es menor la credibilidad y la confianza del pueblo en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestros órganos militares y de seguridad, incluyendo el CESFRON. No hay manera de explicar la porosidad con que funciona la frontera dominicana, donde cada día miles de haitianos entran y salen del país sin ningún tipo de control, muy a pesar de que en el gobierno anterior se establecieron un sistema de inteligencia basado en unos centros de control fronterizo, creo que fueron 5 de ellos, uno es Los Pilones, otro está en el Carrizal, que no han servido para nada más que para vigilar, cobrar peajes y también para permitir el ingreso de autobuses que van y vienen cargados de haitianos diariamente. Nosotros hemos hablado con militares en esos centros y nos dicen que la mayoría de los haitianos le entregan una cédula dominicana. Es decir, es una situación realmente crítica. Ahora bien, el Congreso Dominicano, que es el poder popular que representa al pueblo dominicano, tiene en la Cámara de Diputados y en el Senado una comisión de Fuerzas Armadas, una comisión de fronteras, una comisión de Junta Central Electoral. Y nosotros nos preguntamos, entonces, ¿por qué el Congreso, que es el poder público fundamental de la soberanía nacional y popular, por qué no convoca a esos órganos a reuniones para exigir, para examinar la situación o a vistas públicas para que la ciudadanía, los grupos organizados, podamos interactuar y exigir responsabilidades de vida? Hay un hecho, reitero, y es que la ciudadanía cada día tiene menos confianza en el compromiso, en el mandato constitucional que tienen nuestras Fuerzas Armadas en relación al control fronterizo. Es una preocupación muy seria porque tendría que ocurrir lo que ocurrió en 1844 y no es muy tarde en el tiempo de la historia, cuando el pueblo dominicano tuvo que convertirse en ciudadanos soldados para preservar la frontera, porque tampoco existen garantías de que las Fuerzas Armadas tengan la capacidad ni la legalidad para ejercer control migratorio, porque a nivel mundial se ha establecido que las Fuerzas Armadas no tienen esa capacidad. Entonces tendría que ser el pueblo dominicano convertido en ciudadanos soldados los que asuman esa responsabilidad. En ese sentido, ¿cuáles acciones usted cree que se deberían tomar para evitar ese tráfico de indocumentados? El responsable es el presidente de la República, que es el jefe y comandante de las Fuerzas Armadas. Es él quien tiene que tomar las medidas cautelares, las medidas estrictas, imperativas para ese control. O de lo contrario, que asuma y convoque al pueblo dominicano a que se formen los órganos ciudadanos civiles para que controlemos y garanticemos la seguridad fronteriza. Porque si las Fuerzas Armadas Dominicanas no pueden controlar la frontera, entonces que el pueblo lo asuma de manera organizada es la única alternativa. Porque en este momento la República Dominicana está padeciendo una grave crisis de ocupación y de invasión poblacional haitiana, con el agravante de que hay un proceso creciente de suplantación civil, es decir, de otorgamiento de documentos de identidad a los haitianos, y más y peor aún, un hecho más grave, es que en el gobierno hay ministros y hartos cargos dedicados a ser voceros de la agenda haitiana dentro del gobierno, y el presidente da la callada por respuesta, y así no puede ser. Es una situación grave que ya no es el presidente solamente, sino los poderes públicos dominicanos que tienen que afrontar esta situación. En ese sentido, y por último, ¿cuáles otras consecuencias a largo plazo usted cree que pueda ocasionar toda esta situación de la migración haitiana?
lo que está comenzando a ocurrir, lo que ya se comienza a verificar en República Dominicana, el desorden poblacional, el caos territorial, la capital, por ejemplo, convertida en un mercado de fetidez, de hacinamiento y de insalubridad, los pueblos y las ciudades fuera de control, miles de colonias haitianas ocupando el territorio dominicano, una situación de crisis en los recursos públicos y en el acceso de los dominicanos a los servicios sociales, a las escuelas, a los hospitales, a los centros de asistencia, a las becas estudiantiles. Todo esto está generando una situación patética, una situación que ya el pueblo dominicano está comenzando a manifestarse, como lo ha estado haciendo recientemente. Incluso en el costo de la vida se verifica la falta de acceso a productos de primera necesidad, porque son asumidos masivamente por los haitianos e incluso por ONGs extranjeras que los compran de manera masiva para trasladarlo a Haití y para distribuirlo en las colonias haitianas en todo el territorio dominicano, creando un estado de apartheid, un estado de segregación racial donde se está privilegiando a grupos haitianos considerados vulnerables por el pueblo dominicano más pobre y más carente. Pues muchísimas gracias. ¿Su nombre y profesión? Robert Cabral, del Movimiento Acción Patriótica Nacionalista. Muchísimas gracias. Dígame un chico con él, por favor. Hablando normal. Pues dígame algo. Usted mencionó al inicio de su locución que había unos centros de control migratorio. ¿Qué ha pasado con esos centros? No, eso, ¿Se siguen implementando? los centros están ahí, en los pilones, ¿Y qué en pasa con ellos? Carrizal. ¿Qué pasa con ellos? No están operando y solamente se dedican a verificar vehículos a distancia, a examinar los autobuses que vienen cargados de haitianos, y la mayoría, dicen los militares dominicanos, que tienen licencia o que tienen documentos dominicanos, y que por eso no lo pueden detener, porque además hay una fuerte presión de los organismos internacionales, dicen ellos. Su valoración es que no están ahí trabajando, pero no están No haciendo su trabajo eficientemente. no hacen una labor eficiente, no hacen una labor de impacto en la situación migratoria, porque el país entero sabe que este país está invadido y está ocupado por una población de más de 7 millones de haitianos en este momento. O sea, está a ojos vistas. Aquí no hay que hacer un censo para ver la situación, donde en las calles de Santo Domingo, en los pueblos, ciudades y campos, por cada 10 haitianos, tú ves 3 dominicanos o 4 dominicanos. Ok. O sea, una situación real. Muchísimas gracias. A usted, ok, cómo no, cómo no. Gracias por todo, en verdad. Sí, cómo no. Esto está para hoy, ¿verdad? Sí, señor. Para hoy a las 10 de la noche. Disculpe la tardada.